Estamos aprendiendo lo que es los 10 mandamientos. El primer mandamiento que aprendimos es no tendrás dioses ajenos. Y ahora vamos a aprender el segundo mandamiento, es no te harás imagen. El primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar, y eso es a Dios. Y el segundo mandamiento nos enseña cómo debemos adorar a Dios o cómo podemos adorar a Dios. Los primeros 4 mandamientos tratan de adorar a Dios en verdad. Entonces, hoy vamos a ver lo que es una adoración verdadera o una adoración pura. La palabra adorar quiere decir rendir culto, honor, gloria, reverencia, mucho amor. Es valorar a Dios por quien es. Entonces, muchas veces entendemos lo que es adorar. Piensa la gente que es cantar, pero adorar es más bien una actitud del corazón. Cuando una persona se postra o dobla su rodilla, eso también significa adorar. Ahora, cuando adoramos a Dios, le estamos diciendo al Señor, te amamos, te valoramos, te exaltamos y creemos que tú mereces toda la gloria. Entonces aquí lo que vemos hoy es un problema, porque los israelitas habían sido sacados de Egipto y estuvieron ellos esclavizados por 400 años. Y cuando Dios los sacó, obviamente ellos salieron de Egipto. Alguien dijo, pero Egipto no salió de su corazón. Porque cuando Dios le estaba dando los 10 mandamientos a Moisés, en ese mismo momento ellos erigieron o pusieron un ídolo, a una imagen, era de un becerro. Ahora vamos a ver aquí algunos principios, ahí en Éxodo 20, vamos a leer 3 versículos, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nota que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Nota que dice, no te harás imagen. Ahora, si usted ve algunas listas de 10 mandamientos, la iglesia tradicional, la iglesia católica ha quitado este mandamiento de ahí. Solamente han hecho no tendrás dioses ajenos, y después el mandamiento número 10 lo dividen en 2. Y ellos no quieren poner este pasaje ahí porque es muy importante. No te harás imagen. ¿Por qué? Porque si usted va a veces a la casa de ellos o a la iglesia, usted va a ver imágenes por donde quiera. Una vez me preguntó un muchacho por qué nosotros bautistas no tenemos imágenes. Y la respuesta es porque Dios nos mandó a no tener imágenes. No debemos tener imágenes. Ahora, pero pastor, ¿qué tal las fotos que tengo? Es una imagen. El retrato que yo tengo en mi casa es de mi abuelita o de mi mamá. ¿Quiere decir que no debo tener esas imágenes? La respuesta no se refiere a eso. No está hablando de una foto, no está hablando ni siquiera de una estatua. Es más, ahí le dice que David tenía una estatua en su casa y cuando él salió por la ventana, la estatua que tenía la acostaron en su cama para fingir que era David. Entonces no estamos hablando de que no debemos tener fotos en la casa y no haber ninguna imagen. Estamos hablando de hacer imágenes de un Dios o de una deidad o de adorar. Ahora, yo sí creo que debemos tener cuidado qué imágenes tenemos. También hay una estatua en nuestra casa. Algunos tienen unas estatuas ahí de alguna tortuga o de alguna ranita o algo así. Algunos de ellos sí tienen algún significado oculto. Nada más le pido que yo le diría a usted que tenga cuidado que tiene ahí. Por ejemplo, el Buda, sabemos que no es nada, no es Dios, pero representa a una deidad. En ese caso es algo que Dios no agrada. Ahora vamos a ver primeramente, este mandamiento es un mandato de una adoración exclusiva. Es un mandato de una adoración exclusiva. Porque Él dice ahí, no te harás imagen. Quiere decir que uno no debe rendirle culto a otra cosa, a una imagen, a algo que representa a Dios. Quiere decir que es una adoración exclusivamente hacia Dios. Ahora, este es el mandamiento más repetido en la Biblia. Vaya conmigo a Levítico 19, versículo 4. Levítico es el siguiente libro, Éxodo, Levítico, el siguiente libro. Levítico 19, versículo 4. Dice ahí, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y Dios nos manda ahí diciendo que Dios no quiere que tengamos ídolos. Ahora, este mandato también se encuentra en el Nuevo Testamento. Dice, vaya conmigo a 1 Corintios 10, 14. 1 Corintios 10, 14. Y mientras usted va para allá, para aquel lugar, yo le voy a leer 1 de Juan 5, 21, que dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Pero 1 Corintios 10, 14 también hay una advertencia acerca de la idolatría. Dice 1 Corintios 10, 14. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia de esta manera, por tanto, amados míos, oíd, ¿qué dice ahí? De la idolatría, de tener ídolos, de tener imágenes. Y Dios dice que es algo que no debemos tener. A Dios no le agradan los ídolos, a Dios no le agradan las estatuas. Y alguno dice, pero pastor, ¿qué tal si es una estatua misma de Dios, una estatua de Jesucristo?
Vamos a ver más adelante si Dios permite o tolera estas cosas. Pero en primer lugar debemos reconocer a Dios que Él merece toda la honra. Él es el único que merece la adoración. No hay otra persona que merece culto. Vea lo que dice Éxodo 20. Volvamos a Éxodo 20. En el versículo 5. Dice de esta manera: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ni las honrarás. Solamente Dios merece la honra. Dios merece el honor. Y esto nos enseña a nosotros que a Dios no lo podemos comparar a nada. A nadie lo podemos comparar. Vea lo que dice el versículo 4 ahí en Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna, ¿qué dice ahí? Semejanza. O sea, a Dios no lo podemos comparar a nadie ni a nada. Usted me puede comparar a mí a otra persona. Hay gente que me ha dicho a mí: usted parece un árabe, usted parece... Y me puede comparar. Yo puedo comparar un piano con otro piano, una silla o un carro, pero a Dios nadie lo puede comparar. No hay comparación. Por eso la gente no entiende que la Trinidad no se puede entender, porque no hay comparación, no hay ilustración que podamos usted y yo obtener o tener o aprender para saber o entender a Dios. Vea lo que dice Juan 4:24. La Biblia nos enseña en Juan que Dios es un espíritu. O sea que no hay imagen de Dios que usted pueda levantar o erigir, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios jamás. Pero dice el versículo 4 de Juan 4:24. Dice: Dios es, ¿qué dice ahí? Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La Biblia nos enseña que Dios es un espíritu y no sabemos cómo se ve o cómo se mira a Dios. Es más, Dios mandó a los hijos de Israel que no hicieran imagen de Él mismo. Vayamos ahí a Deuteronomio capítulo 4, el pasaje que leímos al principio, Deuteronomio 4. Y leeremos del 15 en adelante. Dice ahí el versículo 15. ¿Estamos ahí? Deuteronomio 4, versículo 15. Dice: guardad, o sea, observe, tenga cuidado, dice, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Dice: para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguna que haya en el agua debajo de la tierra. Mira, aquí está diciendo que cuando Dios se le presentó, ellos no vieron figura, simplemente vieron un fuego. Y eso nos enseña a nosotros que Dios no está interesado en que hagamos estatuas de Dios mismo. Podemos decir: pero ¿qué tal la estatua de Cristo? Mire, Cristo siendo Dios mismo, no debemos tener imágenes aún de Cristo. No sabemos cómo se mira a Cristo. Y si supiéramos cómo se mirara a Cristo, Dios dice: no hagan estatuas, no hagan imágenes de Jesucristo tampoco. Porque mira, cuando la gente hace una estatua, lo que empieza a hacer es adorar a la estatua en vez de adorar a Dios que según representa. Y así la gente es idólatra en ese sentido. A veces aparecen imágenes manchadas en la pared que aparecen de un hombre con barba y con bigote y con pelo largo y dice: es Jesucristo. Y la gente se junta y llaman a los medios y ahí mandan a traer a un curita o a un hombre que es religioso y oran porque se apareció en una mancha, después de una lluvia, una imagen que parecía de Cristo. ¿Sí hemos visto esto, verdad? Hemos escuchado de eso. Una vez estábamos evangelizando en Los Ángeles y fue algo muy sorprendente, algo muy en verdad, podemos decir la palabra asombroso, porque había un árbol saliendo del piso, obviamente, y estaba creciendo el árbol, y de repente un hombre llegó y empezó con un no sé cómo se llaman sus herramientas, uno que empieza a trabajar con la madera, y hizo la figura de Cristo. Y estaba ya era una estatua, una imagen en el árbol. El árbol saliendo de la tierra, y como de aquí de la cintura hacia arriba empezaba a tener figura de hombre. Tenía su ombligo, tenía su pecho, sus brazos, sus manos, todo, y la cara de Cristo. Dicen que era un hombre borracho el que lo hizo. Y dice que aquel hombre nada más empezó a cortó las ramas de arriba y la gente dice: ¿qué está haciendo este loco? Y empezó a darle figura. Y finalmente cuando terminó, en verdad era una obra maestra. Yo estoy hasta este día estoy asombrado de esa obra. Me acuerdo tocarlo, era duro. Y nos dijeron que llamaron al obispo ahí de Los Ángeles, Mahoney, en aquel tiempo, y él vino, los medios, dice que había cientos de personas, miles de personas llenando esa calle, una calle muy angosta y chiquita en Los Ángeles, y empezaron a adorar a ese pedazo de madera. La Biblia dice que tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan, tienen pies pero los tienen que cargar, porque son estatuas.
no tienen vida, solamente es una imagen. Y Dios dice, no viste imagen mía. Y no quiero que hagan imagen. Y es lo que a veces no entiendo. La Biblia es clara en este pasaje, está diciendo, no debemos hacernos una imagen de Dios. No sabemos cómo se mira a Dios y Dios dice, yo no quiero que me hagan imagen. Pero vea lo que dice la siguiente parte. Versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero vosotros Jehová os tomó y os sacó del horno del hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Dice, o no sea que cuando veas al cielo y uno vea el sol, y hay una gran tremenda cantidad de personas que adoran al sol. Algunos adoran a un animal. Dicen, wow, es Dios. Dios. Y se inclinan al sol. Y Dios dice, no quiero que veas arriba al sol, a las estrellas y a la luna y comiences a adorarlas, porque yo soy el que te sacó de Egipto, yo soy el que te salvé. Solamente a Dios debemos adorar. Por eso tenemos que entender, niños, que Dios no quiere que tengamos imágenes. Y algún día tendremos amigos, compañeros, que tal vez te cargarán un escapulario o una estatua de Jesucristo o una camisa. O si visitamos a nuestros parientes y vemos las imágenes, créame que ellos tal vez no entienden estos principios. Tenemos que entender nosotros que Dios no quiere que tengamos imágenes. Hay quienes a veces se pintan a Cristo en su cuerpo y piensan que le están rindiendo un culto grande a Dios porque se pintaron la imagen de un hombre con pelo largo que parece más bien un hippie, con pelo largo, bigote y barba. Y Dios nos dijo claramente que no debemos hacer imagen. Ahora imagínense, el problema es este. Imagínense que viene un hombre y está abrazando a una mujer que no es su esposa y la está acariciando. Y viene su esposa bien enojada. ¿Qué estás haciendo? Y le dice, mira, tú entiendes, es que ella se parece mucho a ti. Y me acordé mucho, me recuerda mucho de ti. Y por eso le estoy mostrando mi afecto a ella, pero en verdad te lo estoy dirigiendo a ti. ¿Hay alguna esposa que se creería esa mentira? Dice, pastor, ¿por qué dice eso? Porque mucha gente eso es lo que está diciendo. Que le está rindiéndose en un culto a Dios, cuando Dios está en el cielo, a un pedazo de palo que un hombre edificó, y gente se postra y dice, oh Dios, y Dios está arriba en el cielo diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás adorando a ese animal? ¿O por qué estás adorando a esa imagen que según dicen que es mía? Mira, los de India tienen imágenes por donde quiera, hay más de 2000 dioses, y hay un templo que está compuesto de sus 2000 dioses. Hay estatuas tras estatuas, ídolo tras ídolo, el hombre chango, el que tiene medio cuerpo de caballo, y otro que es la culebra, otro es el cocodrilo, la vaca, y hay muchos dioses. Y es algo que Dios aborrece, porque dice, no te inclinarás a ellas, en Éxodo 20, versículo 5, dice, no te inclinarás a ellas. Eso significa que no debemos honrarlas, no debemos rendirle culto a ninguna estatua, a ninguna imagen. Alguien lo dijo de esta manera, imagínense que su esposa haga una comida muy buena, un potaje, un caldo de pollo bien rico. Y qué tremendo caldo hizo, ¿verdad? Y usted viene y le dice, gracias olla por el caldo. Tremenda olla esta, la mejor olla del mundo. Y a usted la ignora. Hermana, ¿qué sentiría usted? Le aviento el caldo encima, dice usted. Y mucha gente es lo que según hace, que según le quiere rendir culto a una imagen, a un ídolo, tal vez a una persona que Dios usó a través de la historia, que según fue canonizada y está siendo hoy exaltada por las personas. Cuando yo estaba en México en el 2002, el último papa, Juan Pablo II, vino hasta México porque iba a canonizar a Juan Diego. ¿Sí conocen a Juan Diego? Juan Diego fue un hombre que según fue al desierto y se le apareció la Virgen María y se le pintó en su manto y regresó con un montón de rosas. Y decían es imposible que suceda esto en ese desierto, pero era más o menos la leyenda para exaltar a quien la mujer llaman la Virgen María. Nosotros no creemos que Dios exalta a María como una deidad. Creemos que fue una mujer que Dios usó, una mujer que es digna de admiración y las mujeres deben desear llegar al ejemplo de ella porque ella era favorecida y también era bendita entre las mujeres. Pero mira, lo que le quiero decir es que no debemos nosotros idolatrar a la gente que aparece en la Biblia. Y decir, oh, San Pablo, oh, San Jorge, San Josué,
y decir, yo le pido ayuda, dice, no, ellos ya pasaron a la eternidad, están en el cielo, pero ellos no pueden escuchar y no son mediadores entre Dios y el hombre tampoco. Y cuando estábamos allá en México, estaban canonizando a un hombre que vio una mujer canonizada. La Virgen María, la guadalupana, la llaman allá. Dice, pero pastor, decía uno, ella es la madre de todos los mexicanos. Así me dijo un varón. Entonces no son de los salvadoreños, no son de los colombianos. No, la guadalupana es la madre de los mexicanos, me decía. Y le dije yo, entonces Jesús es mexicano. ¿Cómo? Pues si usted dice que María es mexicana, entonces tuvo que ser que Jesucristo es mexicano, ¿no? Chuy. Le dije. Me dicen, no, Jesús era judío, yo creo. Entonces, ¿cómo puede ser que María es la Virgen Morena, la madre de los mexicanos? ¿Cómo puede ser que ella, siendo una mujer mexicana, va a ser madre de Jesucristo? Ya había una confusión en ellos, había una confusión, nunca había pensado eso. Y muchas veces lo que la gente tiene que oír es la verdad. No tengamos que nosotros preocuparnos, qué tal si se ofenda, que le diga de sus ídolos. Lo que ellos tienen que hacer es escuchar la verdad. Ahora, no tiene que ir a quebrar la estatua, que le costó mucho dinero. No estoy diciendo que entre a la casa de sus parientes, aquí es del diablo. Y empieza a quebrar todo. Mire, no. Que el Señor trabaje en sus corazones. Y usted puede decirles la verdad, puede mostrarles con verdad y amor, dice la palabra de Dios, con paciencia. Usted debe persuadir y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. ¿Recuerdan que nos contó un hermano acá que nos visitó que lo corrieron de su casa porque quebró la estatua de su mamá? Y hasta la fecha no ha regresado a vivir allá, ¿se acuerda? No queremos hacer eso. Mire, usted se imagina lo que la gente hace. Me contó un varón que andaba cargando a una estatua, volando de un país a otro, y cómo cuidaba a esa estatua. Para la gente es algo precioso, sinceramente, están sinceros en su culto, pero no entienden este principio que Dios dice que no debemos tener imagen, no debemos inclinarnos a ellas. Ahora, si en su hogar hay una imagen, usted tiene que deshacerse de ella. No puede tener ahí, pero pastor, ¿qué no? Jesucristo era así. No, usted no debe tener ninguna imagen de Jesucristo con pelo largo o con pelo corto. Note que las pinturas de Cristo siempre muestran a Cristo como un afeminado, con pelo largo. Un hombre débil, muy delgado, muy flaquillo ahí, que no tiene fuerzas. Y los muchachos, los niños están viendo una imagen y piensan que así es como Jesús era. No. Recuerde, Jesucristo era un carpintero. Y no estamos en carpinteros sin herramientas electrónicas. No había que power. No, todo tenía que ser a mano. Un hombre con manos de hombre, muy robusto y fuerte, para levantar y cargar la madera y construir. No había grúas para subir la madera. Ellos tenían que construirlo todo. Y la Biblia dice que Jesucristo le llamaban el carpintero. Ese era su oficio. Pero mucha gente hoy pinta a Jesucristo hasta una caricatura. Sinceramente no me gustan las imágenes de caricatura porque no quiero que mis hijos piensen que Cristo es un personaje en la caricatura. Después lo comparen con otro personaje y decir, no, pues es igual como la caricatura que sale en Nick at Night o Disney Channel. No. Jesucristo no tiene esa apariencia, no se mira de esa manera. Pero es importante nosotros también notar que no debemos inclinarnos a ello. Ahora, no debemos inclinarnos a ningún hombre, a nadie. Vaya conmigo a Hechos capítulo 10, y ahí vemos a Pedro. Él está redarguyendo, está reprendiendo a un hombre que se prostró ante él. Y muchos a veces enseñan que Pedro merece la honra, que era el vicario de Cristo. Entonces muchos quieren hoy adorar o postrarse al que según hoy llaman el vicario de Cristo, el que según representa la iglesia tradicional. Dice ahí en Hechos 10:25, de esta manera, dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. Aquí vemos un hombre llamado Cornelio adorando a Pedro. Cuando lo vio, dijo, ahí viene Pedro. Él es un hombre muy importante. Él es un hombre que Dios ha escogido para que me dé un mensaje. Y cuando lo vio, dice que se postró y empezó a adorarle. Pero vea lo que dice el versículo 26. Mas Pedro, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro aquí está rechazando la adoración. Él diciendo, yo soy solamente un hombre. Y dice, él lo levantó. Imagínense, ahí está el hombre postrado adorándole. Oh, Pedro, bendito entre las mujeres. No, levántate, ¿qué estás haciendo? Se ofendió Pedro. Dijo, hey, yo también soy un hombre. Y entendamos que todos los personajes en la Biblia eran solamente meros hombres. No eran gente que tenía poder
en sí mismo. Si tenían algún poder o exhibían algún tipo de poder, era porque Dios los estaba usando y porque eran trapos o vasos limpios a los ojos de Dios, y Dios pensaba o creía dignos usarlos, pero no era nada de poder en ellos, y él mismo reconoció que él no era nadie. Vaya conmigo a Apocalipsis 22, 8 y 9. Y aquí vemos a Juan el apóstol adorando a un ángel. Y esto sí me sorprende a mí, porque siendo él Juan el apóstol, tal vez no sé si él se confundió de quién era este ángel, pero dice ahí en el versículo 8 de Apocalipsis 22, dice: yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ahí está Juan el apóstol, en la isla de Patmos, estando siendo mostrado tantas visiones del futuro, profecías que ahora tenemos registradas aquí en Apocalipsis. Dice que él, después de que vio esas cosas, se postró ante el ángel y lo empezó a adorar. Pero él aquí dice el versículo 9. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Nota que le dice ahí: adora a Dios. No me adores a mí, dice el ángel, adora a Dios. Yo solamente soy un consiervo tuyo. Somos siervos del mismo Dios. Y tú no tienes que adorarme a mí. Al que tienes que adorar, le dijo él, es a Dios. Y recuerde, pero pastor, ¿qué no puedo yo pedirle a una persona que ya está en el cielo? Y decirle: apóstol Juan o apóstol Pedro, ayúdame. No sé si hay algunos aquí que tienen un nombre porque nacieron en el día de un santo. Yo conozco a varios Jesús que nacieron en el 5 de diciembre. Y le dan ese nombre porque nacen en el día y hay un calendario. El día de San Miguel. Entonces, cuando nace le dicen: hoy serás tú llamado Miguel. Y me contó un amigo que le gustaba el hecho que él había nacido en Navidad, porque su nombre era Jesús, y en ese día la gente le daba mucha comida gratis. ¿Cómo te llamas, Jesús? Oh, aquí está un plato, mira, tú eres Jesús. Y le daban comida gratis. Dice él: me encanta que me llamaron Jesús porque en Navidad me daban regalos. Lo que decía él, solamente por llamarse Jesús. Y hay quienes dicen que no, yo puedo orar a un muerto, que no, yo puedo pedirle. Y en este caso, lo que mucha gente a veces pide, le piden a María. Y dicen que ella es una mediadora, una persona que puede intervenir por nosotros. Mire, y hay gente que es muy sincera. La manera que me lo explicó un hombre a mí fue así. Y él era muy sincero, no le hice sentir mal, no lo humillé, no me burlé de él, porque yo sé que para ellos es muy importante. Y él me dio una historia, me dijo: mira, María es así para nosotros. Cuando nosotros le pedimos algo a Jesús y Él no nos quiere contestar porque no somos dignos, le pedimos mejor a María. Y María habla con su hijo y María convence a su hijo. Eso fue lo que él me dijo. Y él dijo también eso: dice, cuando Dios no abre la puerta, María nos abre la ventana. Esa es su teología de ellos. Eso es lo que ellos creen que es verdad. Y me dijo este hombre: imagínense que había un hombre, escuché, que tenía una necesidad. Se había enfermado uno de sus hijos y fue con el doctor, y el doctor le dijo: pues va a costar tanto, tanto y tanto. Y le imploró: doctor, no tengo dinero, usted sabe que vivo humildemente y en verdad no tengo para pagar para la medicina y para el tratamiento. Le dices: lo siento, ese es mi precio. Si tiene el dinero le ayudo, si no, le voy a tener que pedir que se vaya a su casa. El hombre se fue triste a su casa. En camino a su casa dice que se encontró con la mamá del doctor. Y empezaron a platicar: ¿cómo está, señor? No, pues mira, esto pasó, está enfermo mi hijo, pero fui al doctor y fíjese que no tengo dinero para pagar, está muy cara la consulta con su hijo. Le dijo: yo hablo con él. Me dijo: no te preocupes. Y ahí va a hablar con el hijo. Le dijo: mi hijo, ¿no ves que tiene necesidad? Tú tienes mucho dinero, eres un doctor, tienes tu consultorio, ¿por qué no vas y le ayudas? Muy bien, mamá, por ti lo voy a hacer. Dice, el hombre levanta el teléfono, llama: señor, le voy a ayudar, no se preocupe, todo está, me encargo de todos los gastos. Y me dijo el hombre: así es María. Esa era su teología. Y qué triste que la gente piense así. Cuando la Biblia nos enseña claramente en 1 Timoteo 2 estas palabras. Y es por eso que tenemos un celo y nos da a veces hasta coraje de lo que la gente está aprendiendo. En vez de enseñarles lo que la Biblia dice, les enseñan estas historias, estas enseñanzas para envolverlos con filosofías humanas en la idolatría. ¿Por qué? Porque esas doctrinas están siendo más bien impulsadas por el mismo Satanás. Mire lo que dice el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué dice ahí?
mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente Jesucristo puede intervenir por los creyentes, solamente Jesucristo puede orar. Vaya conmigo ahí a primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién tenemos? A Jesucristo el justo. Jesucristo es el único mediador. Jesucristo es el único abogado para con el Padre. Jesucristo es el que ora de nuestra parte, el que aboga por nosotros, el que nos defiende. Es el único mediador. No hay otro. No hay un santo. No hay uno que murió antes que nosotros. No hay alguien que canonizaron. No hay ninguna estatua, ninguna imagen. No hay nadie que pueda intervenir por nosotros. Solamente Jesucristo es el mediador. Pero mire, la Biblia nos enseña que Jesucristo es la imagen de Dios. Ahora, Dios dijo, no te harás imagen. ¿Pero qué cree? Jesucristo es la misma imagen de Dios. Vea lo que dice ahí en Juan 1:18. Juan 1:18. Dice versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. O sea, nadie ha visto a Dios, dice. Nadie lo ha visto. Pero vea lo que dice el unigénito Hijo, hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que a través de Jesucristo podemos llegar a conocer al Padre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo es la imagen de Dios mismo. Una vez le preguntó un hombre llamado Felipe a Jesucristo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Dios es la imagen de Dios. Vaya conmigo a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Hablando de Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio del primogénito entre los muertos. Disculpe, estoy en el 18, déjame ver el número 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces la imagen física de la apariencia de Dios mismo es Jesucristo. Jesucristo es la imagen de Dios. Vaya conmigo por favor a Hebreos 1. Pero pastor, ¿Jesucristo es el Padre? No, Él es la imagen de Dios. Jesucristo no es el Padre, Jesucristo es Dios el Hijo. Creemos en una esencia, una sustancia. Jesucristo es uno de las tres personas de la Trinidad. Pastor, no comprendo eso. Qué bueno, porque a Dios no debemos en verdad entenderlo. Él es Dios. Simplemente tenemos que confiar que así es lo que la Biblia enseña. ¿Cuál dije, hermanos? Hebreos, vamos a leer ahí en el capítulo 1, versículo 2 al 13. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, dice, siendo el resplandor de su gloria, dice, y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma de la esencia, la sustancia o la persona de Dios mismo. Él es la imagen. O sea que no hay imagen que debemos levantar, ninguna estatua, ninguna pintura, ningún animal. Simplemente Jesucristo, Él es la imagen de Dios. Si queremos saber cómo se mira a Dios, nunca lo vamos a ver al Dios el Padre, pero el Hijo nos ha mostrado la imagen de Dios. La Biblia dice que Él estaba en la forma de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que estaba teniendo la forma de Dios y se humilló y tomó forma de hombre, porque solamente Dios puede tener la forma de Dios. Él es la imagen de Dios. Alguien dijo, pero pastor, además quiere decir que él tenía una imagen, una apariencia de Dios. Ahora, ¿yo puedo tener la imagen de Dios? No. Si usted ve el espejo, usted va a ver una imagen que está reflejando ¿a quién? A uno mismo. Imagínense si yo veo el espejo y veo al hermano Miguel ahí, en vez de ver mi imagen, yo me voy a asustar. Porque yo espero ver mi imagen, mi propia imagen. O si usted ve una sombra, la sombra representa su imagen también. Ahora, si yo saco un retrato, representa la imagen. Que me saquen una foto a mí, ahí sonriendo, y cuando revelan la foto aparece otra persona, eso va a ser un poco raro o espantoso. Solamente Jesucristo puede tener la imagen de Dios. Solamente Jesucristo puede ser la representación de Dios. Ahora, ¿debemos adorar a Jesucristo? ¿Qué piensa usted? ¿A Jesucristo se le adoró? A través de la Escritura dice que a Jesucristo se le adoró cuando Él nació. Cuando Él nació dice que los Reyes Magos vinieron y le adoraron.
Dice después que él fue adorado por muchos, se postraron ante él. Un ciego adoró a Cristo después de ser sanado. Fue adorado por las mujeres después de su resurrección. Los discípulos le adoraron antes de su asunción. Y dice la Biblia que todos los ángeles del cielo adoran a Cristo. Porque Él es Dios mismo. Solamente a Dios se le puede adorar. Y yo no puedo entender cómo dicen, es que, bueno, es el Hijo de Dios, es un pequeño Dios. No. Dice Dios que Él no comparte su gloria con nadie. Vaya conmigo a Apocalipsis 5, versículo 11 al 13. Y ahí podemos ver la adoración de Jesucristo por toda la eternidad en los cielos. Y eso también podemos verlo en Filipenses capítulo 2. Ve lo que dice ahí Apocalipsis 5, del 11 al 13. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían en gran voz, el Cordero, hablando de Jesucristo, que fue inmolado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Dice el versículo 13, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Jesucristo es adorado, dice, por millones y millones, por todo ser viviente. Solamente Jesucristo puede ser adorado. ¿Por qué? Porque Él es la imagen del Dios. No te harás imagen, dice la Biblia. Nuestra adoración debe ser dirigida hacia Dios. No debemos tener ídolos. Yo sé que hay quien le dice aquí, pero pastor, yo no tengo ídolo en mi casa. No hay ídolo en mi casa. Usted puede ir, pastor, no va a encontrar nada. Va a encontrar además tal vez unos retratos de mi familia, pero yo no tengo ídolos. Bueno, eso nos lleva entonces a pensar en los ídolos modernos que hoy tenemos. Porque mire, reconocemos que Dios es espíritu y Él merece nuestra adoración pura. Pero la idolatría no consiste solamente de palos y piedras tampoco. La idolatría es cualquier cosa que le roba la adoración a Dios. Cualquier cosa que toma el lugar de nuestro Dios en nuestra vida. Es el poner algo en lugar de Dios y devaluamos a Dios en nuestro corazón. Y eso lo vemos en la palabra de Dios, no es algo que nos inventamos. Porque Dios compara el amor a las riquezas como un Dios. Y dice que la avaricia es idolatría. Entonces, cualquier cosa que roba el primer lugar de Dios en nuestra vida es un ídolo. Tal vez no es una estatua. Usted no tiene una estatua en su casa, pero tal vez es, no sé, el yo. Vaya conmigo ahí a 2 Timoteo 3, 1 al 2. 1 Timoteo 3, 1 al 2. Pastor, ¿cómo que uno se ama a uno mismo? ¿A poco eso está en la Biblia? Uno puede amar al yo. Es pensar en uno mismo, es ser egoísta, es ser egocéntrico, una vida centrada en mis deseos, mis sueños, lo que yo quiero, antes que lo que Dios quiere. Dice ahí en 2 Timoteo 3, el 1 al 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, ¿qué dice ahí? Amadores de sí mismos. Una persona que se ama a sí misma está quebrantando el más grande mandamiento, porque el más grande mandamiento es que uno debe amar a Dios primero. Vea lo que dice Mateo 22, el versículo 37. Mateo 22, 37. Tal vez hay una persona aquí que diría, pastor, yo no me amo a mí mismo. Vamos a ver si es cierto. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Si una persona es amadora de sí mismo, está quebrantando este mandamiento que Dios lo ha llamado el más grande mandamiento. Es una persona que ama su vida más que a Dios. Es una persona que ama más su cuerpo que a Dios. Una persona que ama más a sus hijos que a Dios. Una persona que ama más su trabajo que a Dios. Una persona que ama más su deporte que a Dios. Una persona que ama más su ropa, sus zapatos, sus posesiones más que a Dios. Una persona que ama más su casa que a Dios. ¿Sabe cómo sabe si usted ama más esas cosas que a Dios? Es si usted pasa más tiempo en esas cosas que con Dios. Mira, hay hombres que cada día, me acuerdo manejar por años a lo que era la iglesia bautista de Anaheim y pasábamos por la misma calle y pasábamos por un parque y sin fallar, a la misma hora estaba un hombre con su perro, con su mascota. Todos los días, todos los domingos en la mañana ahí estaba. Mientras nosotros íbamos a la iglesia, ahí estaba él, tenía un palo especial para levantar una pelota de tenis y la aventaba. Y me acuerdo cuando parábamos en la luz roja, ahí lo veía en la esquina del parque, sin fallar, cada domingo. Ese hombre amaba a su perro.
Para tener unos juguetes especiales, tenía sus comiditas aquí. Pastor, usted observó eso, mire, años lo vi ahí. Veía cómo el perro venía a darle y le daba su comidita. Y yo conozco gente así, que tiene una casita especial. Mire, el hermano Miguel y yo construimos una casita para un perro más bonita que las casas muchas que encontramos. Tenía ventana, tenía ventilación, estaban los colores bien bonitos. El hombre le trajo carpeta por amor a su mascota. Y hay gente que pasa más tiempo con su mascota, aún que con sus propios hijos y con su propia esposa, que la Biblia misma. Es una persona que ama más un animal que a Dios. Ese es su ídolo de ese hombre. Y el día que se muera ese perro, el hombre va a velar a ese perro. Lo va a hacer ceniza para tenerlo ahí. Tal vez lo va, ¿cómo se llama cuando lo rellenan el perro para que sea una estatua en su casa? Ahí está, chao. Yo he visto hombres llorar cuando se muere un perro. Pastor, ¿usted ha tenido una mascota? Sí, se siente feo porque el perro le da uno afecto, pero cuando muere, mira, no debe ser un ídolo. No debe tomar primer lugar en nuestra vida. Y aquí en Estados Unidos hay un negocio multimillonario por la comida de perro, por juguetes de perro, por ropa de perro. Zapatos para los tristes perros, andan ahí los pobres, no les gusta. ¿Qué me están haciendo? ¿Por qué me ponen esto? Anda bien enojado. Pero ahí está la gente vistiendo al perro. Tienen alarmas para los perros. Ponen puertas para sus perritos. Tienen una máquina que sirve la comida para el perro. Los bañan. ¿Y he visto cuánto cuesta para bañar a un perro? Para que le corten el pelo, le hagan el chino. Les cortan las uñas, los llevan al veterinario. Les ponen un chip por si se pierde. Les dan comida, le hacen cirugía. Es un ídolo para mucha gente, sus mascotas. Algunos de su corazón está doliendo. Ay, mi chao. No hable de mi borrego, por favor. Mire, no hay nada malo en todo esto si uno pone a Dios primero. Y le voy a ser sincero, yo creo que ya nos pasamos a veces llevamos más al mascota, al veterinario que a uno mismo. Yo creo que ahí está mal, uno se está pasando ahí. ¿Qué otra cosa, pastor? Mire, allí en nuestro vecindario, ahí donde nosotros vivíamos, había un hombre que pasaba mucho tiempo con su camioneta. Tenía una F-350, un Ford. Y siempre que veníamos de la iglesia, siempre que íbamos a la iglesia, ahí estaba él, tallándole. O le estaba añadiendo algo, adaptando algo nuevo. Un cofre nuevo, le cambiaba los rines, le cambiaba los focos. Y pasaba mucho tiempo con sus camionetas. Y un día salimos y noté, ya la vendió. Tenía otra camioneta. Igual la estaba tallando. Y sabe que no la había vendido, sino que la cambió. Ya tenía dos. La otra estaba un poquito más abajo del estacionamiento. Y este hombre pasaba mucho tiempo con sus carros. Pero si eso fuera poco, un día entrando, abrió su cochera y ahí estaba una tercera camioneta. Esta era una camioneta antigua. Este hombre no tenía hijos, tenía a su pareja, pero no tenía nada. Su vida eran sus camionetas. A veces llegaba un fin de semana llena de lodo, porque se iba nada más a montar su camioneta. Era su ídolo. Le gustaba su camioneta. Y tenía 3 de ellas, adorando a sus camionetas. Hay quienes adoran su cuerpo, siempre van ahí al gimnasio, están ahí, tengo que poner esto aquí y subirme un poquito así, y tengo que comer esos licuados. Y gente está haciendo sus ejercicios porque su cuerpo es su Dios. Y se compran ropa especial y andan ahí, y puede ser cualquier cosa. Puede ser un bicicletista que le gusta su bicicleta y tiene que comprar un casco especial y pasan mucho tiempo con esas cosas. Pero mire, no hay nada malo en ello. El problema es que uno desprecia las cosas de Dios. No leemos la Biblia, no caminamos con Dios. Muchas veces los ídolos nos quitan de venir a la iglesia, de venir a las cosas de Dios. Esos son nuestros ídolos. Para algunos pueden ser los hijos. Ay, yo amo a mi hijo tanto, lo quiero mucho. Pastor, ¿usted no ama a su hijo? Sí, yo amo a mis hijas, las amo mucho. Pero ellas no son mis ídolas, Dios es antes que ellas. Y voy a poner el bienestar de ellas, espiritualmente hablando, antes que los deseos de ellas. Porque hay quienes honran a sus hijos que hagan lo que quieran. Ay, está mi hijo, yo te amo tanto. No, esos son los ídolos. Por eso usted, padre, y nosotros tenemos que hacer a Dios el primero en nuestra vida para enseñar a nuestros hijos. ¿Qué es hacer mi propio ídolo, pastor? Buscar su propia voluntad. No vaya a Mateo 6:10, pero dice, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Una persona que no busca la voluntad de Dios, tiene el ídolo, sus sueños, sus deseos, su ambición por hacer cosas grandes aquí en la tierra sin preguntarle a Dios, sin consultar a Dios lo que Él desea. Esos son ídolos que la gente tiene, los cristianos tienen. Bueno, yo creo que es la voluntad de Dios que yo haga esto y esto, pero no consultó a Dios en su palabra. Y Dios nos enseña claramente cuál es su voluntad. Déjale una pregunta, ¿cuál es su ídolo? ¿Tendrá usted un ídolo? Algunos tenemos que apagar nuestro ídolo. Pasamos mucho tiempo con nuestro ídolo. Algunos tenemos que deshacernos de nuestros aparatos.
No estoy diciendo que se tiene que deshacer de su auto, pero también tiene que pasar menos tiempo con él. Tal vez si tiene una mascota, hay que pasar más tiempo con el Señor que con el mascota. Hay que amar más a Dios aún que nuestros propios hijos, nuestra esposa, familia, ¿sí? ¿Cuál es el ídolo en su vida? Que le quita el tiempo. Algunos es el dormir, nada más, le gusta la cama. En cuanto es tiempo de dormir, ay, cama, te adoro. ¿A poco, pastor? Bueno, si una persona pasa mucho tiempo de flojo, pues ese es su ídolo. Hay quienes su ídolo son las riquezas. Vea lo que dice conmigo Mateo 6:24. Mateo 6:24. El dinero es su Dios. Pastor, ¿hay algo malo en el dinero? El dinero no es bueno ni malo, es neutral. Alguien dijo esto, el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Si una persona ama al dinero, dice la Biblia Mateo 6:24 de esta manera, ninguno puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. ¿Y a quiénes? A las riquezas. Eso se llama avaricia. Es un afán, una obsesión de tener riquezas y posesiones. Quiero más, quiero más, quiero más. Vea lo que dice Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Y qué dice ahí? Avaricia, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Idolatría. Dios dice que la avaricia es idolatría. Cuando uno pone el deseo de tener posesión y tener más cosas, empieza a adorar y amar sus posesiones. Dice que esa es idolatría a los ojos de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro ídolo? Estados Unidos tiene el gran ídolo del dinero. ¿Quién no ama el dinero? ¿Quién no quiere el dinero? Pastor, ¿usted ama el dinero? Mire, si yo amo el dinero, dice la Biblia que haré locuras, haré cosas indebidas. No procures hacerte rico, no te afanes a ser rico, dice la palabra de Dios. Mucha gente por hacerse rico, por ganar dinero, empiezan a sacrificar otras cosas. Sacrifican su familia, sacrifican su vida espiritual, sacrifican el tiempo que le deben dar a sus hijos. ¿De qué sirve que un hombre pase tanto tiempo ahorrando y acumulando tantas riquezas si no la puede disfrutar con sus hijos? Yo soy un pastor que vivía en Los Ángeles y él, vivía en la ciudad en Mojave Desert, que es por Lancaster, Palmdale, y él tenía su negocio en Los Ángeles. Entonces él compró una casa para que su familia tuviera casa. Y él tenía que manejar todos los días desde aquel lugar hacia Los Ángeles. Le tardaba 1 hora y media en la mañana y de regreso eran las 3 horas por tanto tráfico. Entonces él se iba de su casa a las 5 y regresaba a su casa hasta las 10 y cuando regresaba ya estaban sus hijos dormidos. Y sus hijos sí disfrutaban la casa. Disfrutaban que era espaciosa, grande, de 2 pisos. Pero él no estaba disfrutando a sus hijos. Porque él pasaba casi 3 horas, 4 horas sentado en el tráfico. 5 horas a veces. Yo le digo, ¿de qué sirve tener todas esas cosas si no disfrutamos a nuestros hijos? Mira, la mayoría de la gente, cuando ya está por morir, lo que más resienten es no haber pasado más tiempo con sus hijos. Por eso le digo a usted, no idolatre las cosas como la avaricia. Hay cosas más importantes. Enseñar a nuestros hijos, reprenderlos. Pero pastor, me acaba de decir que no debo yo poner a mis hijos antes que a Dios. No, claro, pero sí debemos pasar tiempo con nuestros hijos. Mire, esto me ayuda a reflejar a uno. Habemos adultos aquí que tenemos hijos y algunos que van a tener hijos o tienen hijos ya. Le hago una pregunta. Cuando usted era un niño, ¿sus padres pasaban tiempo con usted? Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿pasaban tiempo con usted? Y usted dirá, pues no, la verdad no. Llegaba el papá muy cansado del trabajo y lo primero que quería hacer es quitarse los zapatos, comer algo y sentarse y descansar. Y lo último que quería es escuchar bulla. Y eso es algo triste. Y piense eso, si eso fue con nuestros padres, entonces ¿cómo se sentirán nuestros hijos con nosotros ahorita mismo? ¿Pasamos tiempo con ellos? ¿O es porque estamos sacrificando a nuestros hijos mismos en el altar del dinero? Estamos perdiendo, dice que muchos son traspasados de muchos dolores por seguir el dinero. Y hay gente, no hablemos de la gente que después hace cosas estafando, robando por amor al dinero. Y dice, ¿por qué lo hace? Porque el dinero se convirtió en un ídolo. Regresamos a Éxodo, capítulo 20. La ley nos enseña que es un mandamiento con advertencia. No te harás imagen, dice la Biblia. No quiero que haga imagen, no tengo que tenga uno ídolos. Ya sea un ídolo de piedra o sea un ídolo en nuestro corazón. ¿Por qué? Dice ahí el versículo 5, porque Dios es un Dios celoso. Dice, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Y dice ahí, celoso. La palabra celoso es un ardor o pasión por una persona, por alguien. Eso se refiere a una inquietud que una persona siente por el interés de otra persona.
Otras palabras, es un deseo que uno tiene hacia, por ejemplo, su esposa. Y yo pienso que el amor de mi esposa es solamente para mí. Ella no debe darle su atención a otro hombre. Ella no debe prestar atención a otra persona, a pasar tiempo hablando por teléfono, porque ese afecto es solamente para mí y viceversa. Yo no debo dar mi afecto a otra mujer, ni andar buscando amistad con otra mujer. Debe ser solamente dirigido hacia mi esposa. Eso es un celo sano. Porque yo he escuchado hombres que dicen que van a las fiestas y hay otros hombres que piden a su esposa a bailar. Y ahí va la mujer a bailar y quieren que el hombre no diga nada. O viceversa. Dice el hombre, solamente estoy bailando. Y la mujer bien celosa, no, ¿cómo? Pues las estás tocando y todo. Es nada más bailar. Le dije a un hombre, me dije, ¿por qué? Me dijo él a mí. El Dios de la Biblia dice es un Dios inseguro. Dice, ¿por qué es un Dios celoso? Dije, ¿por qué Él es Dios? Y le quise dar una comparación. Dije, mira, ahí estaba su esposa. ¿Cómo sentiría usted si un hombre entrara y empieza a tocar y a acariciar a su esposa? Y él me dijo, si ella quiere, ¿quién soy yo para decirle algo? Ay, sí. Todo hombre que está en todos sus sentidos, que es un hombre normal, le va a dar celos que su esposa ande buscando otro. A todo hombre. Y viceversa, a toda mujer. Y dice la Biblia que Dios es un Dios celoso. Dice, la adoración me pertenece a mí. Y cuando le damos nuestro afecto a otra cosa, ya sea un ídolo o algo en nuestro corazón, dice que Dios es un Dios celoso. Ahí en Deuteronomio 4:24 pueden escribir, dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios es un Dios de celos. En Éxodo 34:14 dice, porque no te inclinarás a ningún otro Dios, porque yo Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él dice, mi nombre es celoso, yo soy un Dios celoso. ¿Es un Dios inseguro? No, es un Dios todopoderoso, es fuerte, dice la Biblia. Pero Él dice, toda la adoración me pertenece a mí. Y cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestro corazón, dice la Biblia que Dios se enoja con nosotros, es un Dios celoso. ¿Qué haría un hombre celoso cuando su esposa lo engaña? ¿Qué hace? La Biblia dice que el hombre celoso es capaz hasta de matar, dice, y no va a aceptar el perdón aunque le den muchos regalos, dice la Biblia. No hay nada que pueda apaciguar la ira de un hombre del engaño de su esposa. No hay. Y Dios nos dice que nos llama a nosotros cuando seguimos el pecado y seguimos a otras cosas, nos llama almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Pero es importante entender que hay una advertencia en este mandamiento. Si nosotros ponemos antes algo que a Dios, Dios mismo nos va a juzgar, porque Él es un Dios celoso. Dice ahí de nuevo el versículo 5, en Éxodo 20, no te inclinarás a ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Mira lo que dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí viene un castigo, una maldición que viene sobre una familia. Y a través de la Biblia podemos ver gente que perdió a su familia a causa de la idolatría. Un hombre en la Biblia llamado Josías, él entró al templo y él hizo algo indebido, quemó incienso y Dios le dio lepra, lo mató. Se metió al templo, hizo algo que no debía hacer, entonces Dios lo mató. Le dio lepra y lo mató. Después vino su hijo a ser el rey y ¿sabe qué? Él nunca fue al templo. No sé si fue por temor a su padre, lo que le sucedió a su padre, pero él jamás pisó el templo de que estaba ahí establecido. Y dice después, cuando él murió, su hijo Acaz, el nieto de él, adoró a ídolos. Y tenemos que entender que si hay ídolos en nuestras vidas, nuestros hijos van a ver lo que nosotros hacemos. Si hay algo que toma lugar en nuestras vidas, nuestros hijos van a ser afectados por ellos. Pues lo que importa es lo que uno haga, pastor, con que no le haga daño a nadie. Y es lo que mucha gente no entiende, que el ejemplo, la influencia, tiene mucho que ver. Que las cosas que nuestros hijos ven que hacemos. ¿Por qué cree que un hombre borracho siempre va a engendrar hijos borrachos? Dice la Biblia, tal la madre, tal la hija, dice la palabra de Dios. Son iguales. Por eso tenemos que ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Porque dice también finalmente el versículo 6, en Éxodo 26, dice, y yo hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice que hace misericordia a todos. Mire, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, o sea, cuando no tenemos ídolos y le servimos a Dios, dice, Dios mismo nos va a dar su misericordia, Dios nos va a bendecir. Hay bendición. Imagínense que quitáramos nuestros ídolos, ya sea el del dinero, ya sea el de la flojera, la cama, ya sea el de los aparatos, ya sea cualquier cosa, nuestros autos, mascota o nuestros propios familiares. ¿Cómo serían nuestras vidas? ¿Qué ejemplo tendrían nuestros hijos? ¿Podrán ellos decir, mi papá, mi mamá, ellos sirven al Señor? Porque mira, es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos y que ellos sigan nuestro ejemplo.
En Josué 24:15, Josué les dio su último encargo. Y él dijo esto, yo creo que este debe ser un pasaje muy importante en nuestra familia. Debemos nosotros seguir este ejemplo y debe ser un pasaje que debemos enseñar a nuestros hijos. Si es posible tenerlo visible en nuestra casa. Dice el versículo 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero vea lo que dice él, pero yo y mi casa, ¿qué dice ahí? Serviremos a Jehová. No dice y mi casa y yo. Él aquí volteó, quebró las reglas de la gramática. Él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Especialmente el varón va por delante. Debemos servir a Dios. O vamos a servir a los ídolos, a los dioses de este mundo, o vamos a servir a Dios. ¿A quién vamos a servir? Y eso, el resultado será una herencia piadosa o va a ser una herencia llena de maldición. Pero la decisión está entre nosotros. La decisión la hacemos nosotros. Por eso el segundo mandamiento es muy importante. No te harás imagen. El primer mandamiento nos enseña a quién debemos adorar. No tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento nos enseña cómo debemos adorar a Dios. Dios debe ser primero. Debe ser honrado antes que todas las cosas. Por eso es importante no hacernos imagen, no tener algún ídolo en nuestra vida. Si hay algún ídolo en nuestra vida, hoy mismo lo tenemos que deshacer. Y ese ídolo puede estar en nuestro corazón. Recuerden, no es algo de palo y piedra. ¿Habrá un ídolo en su vida en este día? Si es así, tendremos entonces que limpiar la casa. Vamos a hacer una oración.